Muy buenas noches a todos, amigos míos. Hoy día miércoles ya a esta hora de la tarde y quiero poder compartir con ustedes una reflexión de la Biblia y un mensaje para que podamos meditar en él. El día de hoy quiero compartir con ustedes una parábola que enseñó Jesucristo y que ustedes la pueden encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 en adelante. Ya la vamos a leer y luego vamos a poder reflexionar un poco en ello. Y dice así: ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Aquí podemos ver, una parábola, una enseñanza de Jesucristo. Para ponernos un poco en el contexto, Jesucristo en este mismo capítulo se relata cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén y luego después cuando se acerca al templo. Y justo antes de esto, se había dado una situación con los fariseos, con los líderes religiosos de aquel tiempo, en donde ellos pusieron en duda el poder de Jesucristo, la autoridad que tenía Jesucristo. Y es a ellos a quienes Jesucristo les refiere esta parábola, se las enseña. Entonces, esto tiene dos partes. La primera parte es que él grafica un poco a un hombre que tiene 2 hijos. Y los 2 hijos tienen la misma instrucción: ir a trabajar al viñedo. Sin embargo, el primer hijo, cuando el padre le da esta instrucción, dice: no voy a ir. Pero luego de un momento reflexiona y se arrepiente y sí va, finalmente sí cumple la tarea. Quizá al principio a regañadientes, pero sí la cumplió. Sin embargo, el segundo hijo al principio dice: sí señor, sí papá, voy a ir al viñedo a trabajar. Pero luego nos damos cuenta que no va a trabajar. Y cuando Jesucristo pregunta y dice: ¿y a quién hizo finalmente la voluntad del Padre?, ellos mismos contestan y dicen: el primero de ellos. Y efectivamente el primero de ellos fue el que cumplió la tarea, porque independiente que dijo que no al principio, después se arrepintió de eso y aún así, y fue a la viña, o sea, cumplió la tarea finalmente. Y sin embargo, el otro que había dicho que sí al principio, no terminó cumpliendo la tarea. Y es una enseñanza que también nos deja a nosotros que hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar antes de abrir nuestra boca cuando tenemos que dar alguna respuesta o cuando tenemos que comprometernos a algo, porque cuando nosotros decidimos tomar un compromiso con el Señor, Dios lógicamente espera que nosotros lo cumplamos. En ningún momento Dios nos obliga a hacer algo, sino que muchas veces nace de nosotros el poder hacer compromisos con el Señor o el poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero el punto es que debemos ser consecuentes, y una vez que nosotros tomamos una decisión y una vez que nosotros nos comprometemos, tenemos que tratar de ser fieles para poder cumplirlo. Porque ya vemos que de nada sirve el poder decir un sí o el poder decir: heme aquí Señor, envíame a mí, si no lo voy a hacer. Y es peor, porque al final vamos a quedar como mentirosos también. Entonces, en la primera parte Jesucristo grafica esto, que de nada importa o de nada sirve lo que yo pueda decir o lo que yo pueda proclamar si finalmente no lo voy a hacer. Y en segunda parte Jesucristo les sigue exhortando a los fariseos y les dice: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque de repente nosotros vemos algunas personas que quizá uno mismo podría tener un prejuicio y decir: no, él cómo va a aceptar al Señor. Pero si finalmente se arrepiente y busca a Dios de corazón, va a estar cumpliendo el propósito de Dios. Y sin embargo, aquí los fariseos, por lo general Jesucristo los encaraba y los enfrentaba porque eran personas que de apariencia mostraban vivir una vida conforme a lo que Dios manda, pero realmente sus corazones estaban muy lejos de Él. Entonces ya la reflexión es la siguiente: ¿quieres vivir realmente la voluntad del Señor en forma exterior o quieres realmente vivirla desde el corazón hacia afuera? Así que te dejo este interrogante para que lo puedas meditar. Esto ha sido la Biblia en 5 minutos y nos vemos en una próxima reflexión. Que Dios te bendiga mucho.